Abriendo todas nuestras Biblias en el cuarto evangelio, escrito por Jonathan, Jonás. Es un nombre muy popular, ¿verdad, Juan? En todos los idiomas del mundo prácticamente el nombre es muy similar. Y bueno, el evangelio según San Juan, capítulo número 21, el último capítulo de Juan. Y vamos a meditar en esta mañana, mis amados hermanos, desde el versículo número 1 y hasta el 17. Desde el versículo número 1 y hasta el 17. No lo leeré al inicio porque iré leyendo algunas porciones particulares de ese segmento de la Biblia. Juan 21, del versículo número 1 y hasta el 17. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de congregarnos. Lo hemos hecho en tu nombre, lo que nos garantiza que tú estás en medio de tu pueblo, en medio de nosotros. De manera presencial, Señor, la iglesia experimenta que tú estás aquí, pero mis hermanos en sus casas también se están congregando en tu nombre y tú estás con ellos también, porque eres omnipresente, Dios. Bendícenos con tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, no vuelve vacía. Y nosotros nos disponemos a ser buena tierra. ¿Cuántos levantan su mano y le dicen: Señor Jesús, hoy yo soy buena tierra para ti? Tu palabra quede bien sembrada y dé mucho fruto para tu gloria. En lo personal, Señor, Espíritu de Dios, dame de tu gracia, dirígeme. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos se han equivocado alguna vez? Qué pregunta, ¿verdad? Somos humanos, es parte de la naturaleza humana cometer errores, pero hay de errores a errores, mis hermanos. ¿Cuántos se han equivocado con Dios? ¿Cuántos le hemos fallado a Dios y hemos cometido errores para el Señor o delante del Señor también? Recién vi una serie súper interesantísima acerca de un suceso, una explosión de un reactor nuclear en una planta atómica que estaba en una ciudad, Chernobyl. ¿Cuántos han escuchado este lugar, ese nombre al menos, y el terrible accidente que ocurrió ahí? Y me di cuenta que una serie de errores, todos involuntarios, pero basados en la ignorancia, provocaron este terrible accidente, que está considerada la explosión atómica más importante que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Como si hubieran lanzado miles de bombas como las que se lanzaron, aquel evento terrible, ¿verdad?, que dio fin a la Segunda Guerra Mundial en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, los errores, mis hermanos, son muy costosos, los errores cuestan, pero un error bien canalizado en la gracia de Dios puede traernos, fíjese lo que voy a decir, incluso mucha bendición. Cuando aprendemos de nuestros errores, lo que normalmente sucede es que vamos a madurar, a crecer, a avanzar y seguiremos el proceso de edificación en nuestras vidas. Pero si eres buen lector de la Escritura, si la lees al menos una vez al día, seguramente te ha pasado lo que a tu servidor, que cuando leemos una porción de la Escritura, y ya la hemos leído anteriormente varias veces, descubres nuevas cosas. ¿Cuántos han experimentado este fenómeno? Un solo versículo vuelto a leer revela cosas que el Espíritu de Dios nos enseña. ¿Y saben por qué pienso que ocurre así? Porque dice la Escritura que las misericordias de Dios son viejitas, anticuadas, pasadas. No, son nuevas cada mañana. Así sucede con este episodio que hoy vamos a meditar. Si quizás lo has leído una y otra vez, pero yo quiero que lo veamos con el siguiente enfoque. El enfoque de los errores que el apóstol Pedro cometió, pero algo más hermoso, la restauración que el Señor hizo de él y la nueva oportunidad que Dios le dio. Y es el título del mensaje el día de hoy, mis hermanos: nuestro Dios de nuevas oportunidades.
Pedro es un personaje de los más sobresalientes en toda la Escritura. Él fue llamado, por ejemplo, a convertirse en pescador de hombres, el primer ganador de almas que registra el texto bíblico de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que, por ejemplo, dio el primer mensaje evangelístico en aquella ciudad de Jerusalén en el día de Pentecostés, y miles de almas llegaron al camino del Señor. Él fue el primero que fue usado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio el romano. Pedro caminó al lado de Jesús en su ministerio terrenal y fue testigo de milagros, de señales, de maravillas. Él tuvo pues una relación personal con nuestro Señor especial. Él fue a quien el Padre le reveló que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuántos recuerdan esa declaración? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración para ver la gloria del Señor, dispuesto también a sacar una espada y cortar la oreja de un hombre que agredía a Jesús con una turba de soldados que le prendieron finalmente. Y bueno, era tan especial Pedro y tan comprometido con Cristo y su causa, que él le prometió al Señor: aunque todos te dejaren, yo no lo voy a hacer. Sin embargo, tal como Jesús se lo anticipó, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 1, 2, 3 veces. Y es que Pedro vio, mis hermanos, en ese momento cómo golpeaban, azotaban, injuriaban, juzgaban injustamente y finalmente crucificaban a su maestro. ¿Y saben qué hizo Pedro? Estuvo solo como el chinito, nomás mirando. Y dice la Escritura, y de lejos. Vamos a ver en primer lugar esa parte de la Escritura donde se muestra esto que estoy comentando. Lucas capítulo número 22, de los versículos 54 en adelante. Ustedes saben, me gusta repetir el texto por quienes lo estén registrando. Lucas 22, 54 en adelante. Y dice esta parte de la Escritura del evangelista Lucas: y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos, tenía miedo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero Pedro, ¿qué hizo, mis hermanos? Lo negó una vez, primera vez, diciendo: mujer, ay, oiga, esto hasta me da escalofrío, ¿no? Imagínense, acabo yo de hacerles un recuento en un minuto de quién es Pedro y la relación que tuvo con Jesús, y sin embargo por miedo dice que no lo conocía. Versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Segunda negación. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y a mí me gusta siempre imaginarme que los galileos tenían una forma de hablar, un tonito, ¿verdad? Como todos los ciudadanos de algún lugar del mundo lo tenemos. Y aquí listo, yo creo que Pedro hasta cambió su tono de voz, su forma de hablar, y habló como gallego, me imagino, algo así. Hombre, ¿qué cosas dices? Yo no soy de Galilea, ¿vale? Versículo 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. 3 veces negación de Cristo. Y enseguida, tal como el Señor se lo anticipó, mientras todavía hablaba, ¿qué hizo el gallo? No hizo el gallo. El gallo hizo kikiriki. Es curioso cómo los norteamericanos imitan el sonido de un gallo. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Te acuerdas, Marianita y Quique? ¿Cómo hacen los americanos acerca de los gallos cuando los imitan? ¿Verdad que no dicen kikiriki? Es que no conocen a los gallos, yo creo. Los americanos dicen cucuduruldu. Imagínese usted, ¿qué tiene eso que ver con kikiriki? Bueno, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro.
Se cruzaron las miradas. Yo me hubiera desmayado, mis hermanos, con una mirada de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús lo vio con reclamo, con reproche? No, mucho menos con rencor, lo vio con amor seguramente y misericordia. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y mire cómo termina esta parte de la narración. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro, mis hermanos? Lloró amargamente. En ese momento se dio cuenta de su terrible error. No juzguemos a Pedro, mis hermanos. No estuvimos en sus zapatos. Posiblemente hubiéramos hecho algo similar. Regresando al texto inicial, Juan 21. Quiero dividir en 3 partes el mensaje y el pasaje. En la primera parte, de los versículos número 1 al 3, déjeme leerlo. Dice Juan 21, 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Aquí ya vemos al Cristo resucitado. Versículo 2. Estaban juntos, ¿quién encabeza la lista? Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Dídimo quiere decir gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo o Santiago, y otros 2 de sus discípulos. En total Pedro y 6, en total 7 discípulos. Simón Pedro les dice, vean la influencia, el liderazgo que Pedro tiene sobre este grupo. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos le dijeron, pues vamos también nosotros. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, mis hermanos, no pescaron nada. Vemos pues en primer lugar que los discípulos, ya cuando Cristo se les ha manifestado 3 veces por lo menos como resucitado, como quiera se fueron a pescar. Pero ¿por qué se fueron a pescar? Hay 2 posibilidades. Primera de ellas, simplemente fueron a conseguir alimento para ellos y los suyos y satisfacer una básica necesidad. Sin embargo, mis hermanos, por la forma en que la expresión me voy a pescar, ahí en la primera parte del versículo número 3, cuando Pedro dice me voy a pescar, los estudiosos del idioma original griego dicen que es como si Pedro hubiera dicho, ¿saben qué? Yo ya no puedo seguir en esto, mejor me voy a pescar. Es decir, me regreso a mi antigua actividad económica. Creo que hace más sentido una interpretación así. Así es que es evidente que estos discípulos, teniendo el llamado más grande que Cristo Jesús le haya dado a alguien, ser fundamento de su iglesia, los pilares de la iglesia cristiana, claro, el fundamento esencial es la roca que es Cristo, pero después de Cristo el fundamento de nuestra doctrina, mis hermanos, son los apóstoles con la doctrina que enseñaron, que a su vez Cristo Jesús les impartió. Bueno, estos discípulos estaban muy confundidos en cuanto al asunto de servir a Jesús. Y dice esta porción que aquella noche no pescaron nada. No importa cuál haya sido la razón de regresar a sus barcas para pescar, es evidente algo, sus esfuerzos fueron inútiles y las redes con las cuales intentaban pescar estaban vacías. Podemos sacar una primera conclusión, que sin Cristo Jesús no hay fruto. Sin dirección divina vamos a regresar siempre con nuestras redes vacías. Leamos versículos 4 y hasta el 14. Cuando ya iba amaneciendo, ¿qué serían? Quizás 6 de la mañana aproximadamente. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Quizás no lo sabían por la distancia, más adelante veremos que estaban como a unos 90 metros de distancia. Pero el versículo número 5 es interesantísimo porque parece ser que sí escucharon a Jesús, como sea. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y van a hallar. Entonces la echaron y ya no la podían sacar
por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Algunos concluyen, muy posiblemente, la Biblia no es contundente al respecto, pero hay evidencias que nos conducen a esa posible conclusión, que el discípulo a quien Jesús amaba era el apóstol Juan. Así es que es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Era un excelente nadador entonces Simón Pedro. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, es decir, unos 90 metros aproximadamente. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dice Jesús: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan, les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vemos pues, y déjenme repetirlo una vez más, que sin dirección divina, mis hermanos, no hay fruto. Me llama la atención en el versículo número 5 la expresión hijitos, hijitos. Hijitos en un popular léxico mexicano tiene una connotación especial, ¿verdad? Pero aquí en la Biblia, hijitos es una expresión de mucha ternura. Jesús les está diciendo a sus discípulos cosas con una actitud preciosa, como Él nos habla a nosotros también. Lo hace tiernamente. Quiero que los padres en este momento, los padres presentes y en la transmisión, recuerden la mejor de las expresiones con las que ustedes se refieren a sus hijos, se dirigen a ellos, especialmente cuando cometen errores. ¿No es mejor acercarse a ellos tiernamente? Aquí mi hermanita está evidenciando a sus papás, mire, está diciendo: a mí así, a mí se me acercan de esta manera. Jesús no lo hace así. Él les dice tiernamente: mis pequeños, mis hijitos. Juan aprendió de Jesús esta expresión y en sus cartas utilizaría frecuentemente la misma. Pero el Señor les pregunta: ¿no tienen algo para comer? ¿Qué pregunta, verdad, mis hermanos? Les estaba poniendo el dedo en la llaga. Era evidente que no habían pescado nada todavía. Qué molesta de haber sido esa pregunta, pero en todo había una intención de Jesús. Echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar. Cuántas explicaciones extrañas yo he leído, escuchado de lo que es echar la barca a la derecha o a la izquierda. Yo creo que no hay necesidad, mis hermanos, como dice un comentarista de apellido Plummer. Él escribe: no hay necesidad de buscar un significado simbólico entre el lado derecho y el lado izquierdo, porque la diferencia no está si lanzas tu red a la derecha o a la izquierda, sino en trabajar con o sin la dirección divina. Los versículos 7 y 8, déjeme leerlos nuevamente. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, es el Señor. Quizás le reconoció por el milagro que el Señor al inicio de su ministerio, casi al inicio de su ministerio, también había hecho de una multiplicación de peces, de una pesca milagrosa. ¿Cuántos recuerdan? Ahí luego lo busca, ¿verdad? Pero anote, si está anotando, eso se encuentra en Lucas capítulo número 5. Ahí se describe un milagro que por lo menos unos 2 años antes Jesús también había hecho. Es posible que Juan haya reconocido al Señor por el milagro. Y aquí encontramos otro principio, mis hermanos, espiritual poderoso, que si Dios lo hizo en el pasado, lo puede hacer hoy también y lo puede seguir haciendo en nuestras vidas. Versículo número 8: y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Pero en los siguientes versículos del 9 al 14,
hemos leído que Jesús les da de comer. Déjenme extraer aquí una idea súper interesante, importante. Jesús ya resucitó de entre los muertos. Jesús ya venció a todos los poderes, los principales, Satanás, la carne y el mundo, pero también a la muerte. Él ya ha sido glorificado en su resurrección. Y sin embargo, ese todopoderoso Rey de reyes, Señor de señores, ¿qué está haciendo para con los suyos? Los está atendiendo, los está sirviendo. Vean qué atributo tan precioso tiene nuestro Dios. ¿Cómo no enamorarnos de un Dios así? ¿Cómo no servir y entregarnos a un Dios con estas características, que nos trata con tanta gentileza y amabilidad? Pero llama la atención en el versículo número, al final más o menos al final del 11, que se tomaron la molestia de contar los peces. Y de la misma manera, ¿cuántas veces he leído y he escuchado explicaciones del significado del número 153, perdón? ¿No creen ustedes que llaman la atención que se pusieron a contar los peces? Ahora, el escritor bíblico registró el dato, quiere decir que es importante. Sin embargo, debemos aceptar que no conocemos la interpretación cabal de esto. Pero hay una opinión interesantísima que en el siglo IV después de Cristo, uno de los llamados padres de la iglesia, Jerónimo, un hombre que es considerado uno de los mejores exégetas que ha existido en la era cristiana, Jerónimo dice que en aquel tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el mundo sabía que había 153 clases diferentes de peces. Seguramente ahora sabemos que hay miles y miles, pero en aquel tiempo es lo que pensaban, 153 clases diferentes de peces. Y Jerónimo le gusta pensar y enseñaba que esto representa a la humanidad en su conjunto, las diferentes clases de etnias que hay alrededor del orbe terrestre. Y entonces lo que nos dice Jerónimo es que esa red que no se rompía porque era fuerte es la iglesia, y que los 153 son las almas de todo el mundo y de todos los grupos humanos que estarán llegando a los pies de Cristo. Interesante esa interpretación. Pero mis hermanos, este pasaje, por lindo que sea, por principios espirituales del cual podamos extraer cosas súper importantes y útiles, tiene como conclusión sobresaliente los versículos 15 al 17. Eso es lo interesante o más interesante de esta porción de la Escritura. Los voy a leer, seguramente son conocidos por ti. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Es evidente que cuando el Señor se refería a Pedro como Simón, estaba haciendo alusión también a su naturaleza antigua antes de conocer al Señor, porque era el nombre original de Simón. Pero cuando une Simón Pedro, está el Señor también mostrando: antes era Simón, pero ahora yo te veo como Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Cordero es una ovejita bebé, pequeñita. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: pastorea mis ovejas, es decir, ovejitas ya maduras. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. ¿Por qué el Señor le pregunta en primer lugar: ¿me amas más que estos? Dos posibilidades. ¿Me amas más que el resto de los discípulos que te acompañan? ¿Me amas más que estos 6? Porque Pedro, cuando yo fui prendido en el huerto de Getsemaní, ellos, pero tú también saliste corriendo. ¿Me amas más que ellos? Como que la respuesta era evidente, ¿verdad? Pedro se estaba dando cuenta, ya se había dado cuenta, pienso a estas alturas, que no lo amaba más que los demás, aunque prometía al Señor en su momento no dejarlo. Pero finalmente sabemos lo dejó. ¿Me amas más pues que estos discípulos? Pero segunda posibilidad: ¿me amas más que estos peces
y tu oficio y negocio de pescar. Hace más sentido esa interpretación, porque la frase me ama más que estos se refiere a cosas más que personas. Así es que me amas, Pedro, a tal grado que estás dispuesto a dejar tu negocio, tu oficio, tu vocación, que quizás por generaciones toda tu familia ha tenido. ¿Estás dispuesto a dejar todo eso por aceptar el llamado y la vocación que yo te he dado? ¿Me amas de tal manera? ¿Estás dispuesto a dejar entonces esas cosas para ganar almas para mí, para cuidar a mi rebaño y para edificar la iglesia y el reino de Dios? El Señor, no para darse cuenta a Él, porque Él conoce todas las cosas, Él conoce nuestro corazón, sino para que Pedro reflexionara en lo que estaba a punto de comprometerse en unos instantes, porque el Señor le dice 3 veces, Pedro, me amas, me amas, me amas. Y cuando el Señor le está preguntando, ¿me amas? En el original el Señor está usando la palabra ágape, que es el amor de Dios, es el amor perfecto. Pero Pedro no estaba respondiendo con amor ágape cuando le dice, Señor, tú sabes que te amo. Él estaba utilizando otro verbo griego que es fileo. Vamos a transliteralizar estos dos verbos, o más bien este verbo amar en sus originales. El Señor le está diciendo, Pedro, ¿me amas? ¿Me agapeas? ¿Me agapeas? ¿Me amas con el amor de Dios? Pedro no se atreve a responderle igual y le dice, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te tengo un afecto entrañable, tú sabes que eres lo máximo para mí, pero no me atrevo a decirte que te amo con el amor de Dios. 3 veces entonces el Señor le pregunta, y durante siglos los intérpretes se han preguntado, ¿por qué el Señor lo hizo 3 veces? Sabemos que hay simbolismos en los números de la Biblia, con lo cual debemos tener cierto cuidado, porque a veces se hacen interpretaciones extrañas, pero también a veces es útil conocer la numerología bíblica. Por ejemplo, sabemos que el número 7 es el número de la perfección, el número de Dios, ¿verdad? 6 días utilizó el Señor para crear todas las cosas, los cielos y la tierra, pero el 7º día, ¿qué ocurrió? Descansó. El número 7 es el favorito del apóstol Juan. Él registra 7 milagros en su evangelio, 7 yo sois de Jesús en su evangelio, pero cuando escribe el libro de Apocalipsis, por lo menos más de 50 veces aparecen series de 7 en tal número. Así es que parece ser que es el número más repetido en la escritura, aparece más de 700 veces el número 7, pero quizás después del 7, el número 3 es el más importante, que nos habla de que algo es o tiene unidad, que algo ya está completo. En nuestra propia naturaleza humana, como Dios nos creó, sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cristo Jesús resucitó al 3er día, murió, fue sepultado, resucitó. Los ángeles del cielo, ¿cómo declaran cuando están delante de su presencia? Santo, santo, santo. Bueno, hasta chiflados, creo que son 3, ¿verdad? Los 3 chiflados. El 3 es importante en las escrituras. Y algunos comentaristas dicen que lo que el Señor, por eso le plació al Espíritu registrar 3 preguntas de Jesús para con Pedro, y lo que está haciendo el Señor es tratar de restaurar a Pedro en una forma completa, cabal, de sus 3 negaciones que hizo en su momento. Pedro, ¿me amas? Y probablemente Pedro recordó, pero si yo lo negué, ¿cómo le voy a decir que lo amo? Sin embargo, la respuesta de Cristo Jesús es extraordinaria, es sorprendente. Yo conozco, Pedro, tu corazón. Tú mismo en este momento no te estás comprometiendo con amor ágape conmigo. Sin embargo, no por lo que eres, sino por lo que yo puedo hacer en ti. Porque yo te he elegido para ser fundamento en la edificación de mi reino y mi iglesia cristiana. Entonces, como quiera te digo, Pedro, a pesar de que reconoces tu debilidad y fragilidad, Pedro, como quiera, apacienta mis corderos.
Y es lo que hace el Señor con nosotros, mis hermanos. Dios no nos ha llamado porque podamos, porque tengamos cualidades, atributos sobresalientes. Lo ha hecho soberanamente porque sabe lo que puede ser en nosotros. A mí no me gusta usar frases como estas, que sé que son populares y creo que no tiene nada de malo, pero yo prefiero no usarlas. Cuando decimos, por ejemplo, Cristo cree en mí, se me hace muy osado hacer esa declaración. No, el Señor no me asigna responsabilidades, no establece llamamientos sobre mí porque cree en mí. Él sabe que soy falible. Yo comencé este mensaje preguntándoles cuántos saben que cometen errores. Todos. No, Él lo hace sobre la base de lo que su Espíritu Santo puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Por eso 3 veces el Señor le pregunta, la segunda: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te aprecio, tú sabes que te tengo tremendo afecto, pero no me atrevo a decir que te amo. Sin embargo, el Señor le dice: como quiera, Pedro. De hecho, así te quiero, Pedrito. Te quiero que reconozcas tu condición de frágil, de débil, para que dependas más de mí. Y así debemos caminar la vida cristiana, no como el original Pedro, que se sentía que sabía todas de todas y que todo lo podía. No, mis hermanos, porque Satanás por ahí nos puede encontrar y poner una prueba que no vamos a superar. Mejor humilditos delante del Señor: Señor, tú lo sabes todo, como le contesta la tercera ocasión. 3 veces entonces le pregunta: ¿me amas? Y finalmente el Señor la última vez le dice: está bien, Pedro, ¿me quieres pues? ¿Me quieres? Y ante esa pregunta también Pedro se sorprende y dice: Señor, ¿para qué me comprometo? Ya sé que me equivoco. Señor, tú lo sabes todo. Como sea, Pedro, no importa. Quiero que seas auténtico conmigo, sincero conmigo acerca de tu condición. Como quiera, pastorea mi iglesia, edifica mi iglesia, cuida mi rebaño. Y sin embargo, mis hermanos, creo que el Señor también a nosotros nos puede preguntar eventualmente: hey Mauricio, hey Raúl, hey Luis, hey Alejandro, hey Mimi, hey Ángel, Marianita, Toño, Zairita, Víctor, Raquel, Dieguito, ¿me amas? Hoy les tengo una sorpresa, mis hermanos. Me compré un amorómetro y lo voy a pasar por todos nosotros para ver cómo andamos en nuestro amor por Dios. Si el Señor nos preguntara: ¿me amas?, ¿qué le responderías? Si la pregunta se formulara en forma diferente: ¿cómo está hoy tu amor por mí? ¿Cómo demuestras tu amor? Dios lo sabe todo. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dios conoce el corazón de Pedro, conoce el nuestro. ¿Qué es lo que pretende Jesús con esta clase de preguntas? Que nos revisemos, mis hermanos, que traigamos a la memoria nuestras conductas, nuestras actitudes delante de Dios, no para condenación, porque en la gracia no hay condenación, sino para crecer, para avanzar, para ir en pos de lo que el Señor nos presenta. Porque, mis hermanos, aquí hay algo hermosísimo. En el versículo número 18, de hecho lo hemos visto ya en el 15, 16 y 17, pero en el 18 fíjense cómo concluye la historia. De cierto, Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? Yo lo interpreto de esta manera: Pedro, si realmente tienes algo de amor por mí, yo quiero que ese amor se vea. Quiero que me demuestres ese amor con actos concretos, no solamente con dichos. Si me amas, entonces pastorea, acepta el llamado, abraza la asignación. Con mi gracia vas a salir adelante. Y aquí hay algo hermoso. El Señor le está diciendo a Pedro: claro que me vas a llegar a amar con amor ágape. Me vas a llegar a amar de tal manera que hasta tu vida vas a dar por mí, que fue lo que ocurrió con el apóstol Pedro y con la mayoría de los apóstoles.
Así es que, mis hermanos, aquí hay una gran lección para nosotros, que sí podemos llegar a amar al Señor como Dios quiere. Cuando reconozcamos nuestra condición presente, cuando reconozcamos de dónde el Señor nos sacó y nos llamó, pero cuando aceptemos servirlo, como Dios quiere que lo sirvamos. ¿Dónde podemos servir al Señor? ¿Solo en el contexto de iglesia? No, mis hermanos, en la vida cotidiana, en el negocio, en la escuela, en el camino. A Cristo Jesús se le sirve 24/7. Y esa es una manera como el Señor le está diciendo a Pedro: sí, me vas a demostrar tu amor, Pedro. ¿Cómo? Aceptando el llamado que te he impuesto. Bendición y privilegio. ¿Tú cómo sabes que amas a Dios? Dios sabe si lo amas o no. ¿Cómo sé yo si amo o no al Señor? Dios lo sabe. Pero el amor se demuestra, mis hermanos, ¿solo con palabras? No. ¿Solo con actitudes? Las dos cosas son importantes, palabras y actitudes, pero principalmente se demuestra con acciones, con hechos concretos. Yo quiero que en esta mañana terminemos así, preguntándonos delante de Dios, como si el Padre estuviera preguntándonos, como si el Hijo de Dios estuviera haciéndolo, como si el Espíritu Santo en esta hora estuviera moviéndose dentro de nosotros y nos hiciese la misma pregunta: ¿me amas, fulano? ¿Me amas, fulana? ¿Me amas? ¿Cómo sabes que me amas? Bueno, es que voy a la iglesia, es que oro mucho, que leo la Biblia. Bien, vas bien, vas bien. ¿Qué otra cosa puede demostrar tu amor por mí? Bueno, Señor, plancho muy bien las camisas de mi marido. Gloria a Dios, está bien. Es una expresión de amor a tu esposo, es una forma de amarme a mí. Señor, me esfuerzo para proveer en casa a los míos. Gloria a Dios, está muy bien. Pero hay algo, por importante y fundamental que sean esas cosas, hay algo que yo vine a hacer aquí a esta tierra. Vine a morir a la cruz del Calvario para que muchos llegasen a mis pies y fueran salvos y tuviesen vida eterna. Por encima de aquello fundamental e importante, yo quiero que me demuestres tu amor, contribuyendo a la edificación de la iglesia, al cuidado de la misma, a la edificación del reino de Dios, al avance del reino de Dios, a que seas luz y testimonio delante de los que te observan. Es como si el Señor le dijera a Pedro y a nosotros: esa es la manera como quiero que me demuestres tu amor. Inclinemos nuestro rostro y respondamos a Dios. A lo mejor a mí el Señor no me pregunta 3 veces, me pregunta 1000, porque lo necesito. ¿Me amas? Y yo seré movido, quizás como tú en esta mañana, a reflexionar: Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, pero quiero hacerlo, porque así como tú perdonaste a Pedro, lo restauraste y le diste nueva oportunidad, sé que lo puedes hacer conmigo. Yo quiero nuevas oportunidades, Señor. Si he perdido el tiempo, si he puesto prioridades en mi vida antes que tú, si he hecho mi voluntad, aunque a veces la maquillo y la disfrazo, ¿verdad? Como que es tu voluntad. ¿Cuántas veces he escuchado, mis hermanos, algunos hermanos que disfrazan el haber oído la voz de Dios diciendo: es que tengo paz con esta decisión? Qué peligroso es eso. Sí, la paz puede ser una evidencia de que estás en el centro de la voluntad de Dios, pero no siempre. Porque cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, somos tan hábiles para maquillar con paz, una supuesta paz que es nuestra, es humana, es carnal, no es de Dios. Mejor veamos las acciones concretas, específicas, a la luz de la palabra de Dios, y así no tendremos falla. Padre, estamos delante de ti y tú lo sabes todo. Queremos amarte, Señor, no solamente con el amor fileo de te quiero, te tengo afecto entrañable, no, con el amor que tú me tienes. Pero reconocemos, mi Señor, que por nuestras fuerzas no podemos, pero somos tus hijos, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, podemos hacerlo. Llévanos en ese camino, en ese proceso. Todos tenemos una asignación porque somos miembros del cuerpo de Cristo, todos. Tú no excluyes a nadie.
Pero hay que reconocer, Señor, que hay algunos que están utilizando una figura del deporte en la banca, solo mirando. Pero todos somos llamados a meternos a la cancha, a jugar el partido del reino de Dios, a jugar para Cristo como portero, como defensa, como medio. Qué mejor como delantero y meter muchos goles para la gloria del Señor. Oh Señor Jesús, este día, este domingo nos has hablado acerca de lo que implica amarte. Queremos amarte así, Señor. Y gracias porque hoy me estás diciendo que hay una nueva oportunidad. Si me equivoqué, perdóname. He hecho cosas peores de las que hizo Pedro, pero perdóname. Y la oportunidad que le diste al apóstol, hoy yo sé que me la estás dando a mí también. Y yo la abrazo y la recibo. Y reviso mis caminos y tomo la firme decisión con el respaldo de tu Espíritu Santo para de aquí en adelante, Señor, caminar en tu voluntad, agradándote, sirviéndote. Señor, yo te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús.